Correspondiente al día de hoy, 3 de diciembre de 2020, con el único punto del orden del día que tienen ustedes sobre la mesa. Antes de comenzar, y como viene siendo habitual desde marzo de este año, procedemos a guardar un minuto de silencio por las víctimas españolas fallecidas por COVID. Parte A, parte dispositiva, punto único del orden del día. Aprobación, si procede, del expediente de suplemento de crédito 35/2020, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. Señor secretario. Este asunto ha sido dictaminado en comisión informativa celebrada el día de hoy, 3 de diciembre de 2020, con el voto favorable del equipo de gobierno y la reserva de voto de los grupos municipales Más Madrid, Vox, Más Collado Villalba, Unidas por Collado Villalba y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como se ha dicho, lo que se trae aquí es una modificación presupuestaria. ¿En qué consiste esta modificación presupuestaria? Bueno, como todos los vecinos sabrán, estamos desarrollando las obras del pabellón Quique Blas, un pabellón que es necesario para el correcto funcionamiento del deporte en nuestro municipio. Y una vez que se han empezado las obras, como pasa en muchas obras, se han detectado una serie de carencias que hay que subsanar y que, por lo tanto, el equipo de gobierno ha considerado bien hacer un proyecto modificado. Lo que traemos aquí, propiamente dicho, es la cobertura presupuestaria de ese proyecto modificado. Les voy a desglosar un poco en qué consisten esas partidas para que la gente tenga la información, pueda saberlo y ya continuamos con el debate. Básicamente, lo que se trae aquí es se pide una modificación con cargo remanente de tesorería de 713.000 euros, en la que básicamente las principales partidas son un modificado de media tensión para instalar un centro de transformación que permita que el funcionamiento de los grupos electrógenos del pabellón Quique Blas sea correcto por 257.000 euros, una modificación de las líneas de baja de tensión por 235.000 euros también en la misma línea, en el mismo sentido, y luego unas pequeñas partidas, pero que también son importantes y necesarias para acabar el proyecto en las mejores condiciones y con las necesidades actuales de los villalbinos, que son una modificación en la cimentación por 27.000 euros, una modificación en la estructura por 106.000 euros, una modificación en seguridad por 36.000 euros y una modificación en PCI por 48.000 euros. Como he dicho, el total de estos son 713.000 euros. Se va a financiar con cargo al remanente de tesorería, porque por suerte tenemos un músculo financiero que nos permite hacer esto. Y en principio entendemos que es necesario, es bueno y hay tanto dirección facultativa como informes de los técnicos del área de urbanismo que avalan que este modificado y esta modificación presupuestaria son necesarias y urgentes e inaplazables para poder terminar las obras en las mejores condiciones y garantizar un buen funcionamiento. Nada más que añadir por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de intervención Más Madrid. Hola, buenos días. Bueno, no está en la modificación presupuestaria porque tenemos ahora mismo funcionando las obras del Quique Blas y estamos en una situación bastante comprometida. Es decir, tenemos unas obras iniciadas, un agujero y tenemos que terminarlo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no podemos dejar las obras sin terminar. Lo que sí ha quedado patente en la comisión informativa previa que hemos tenido anteriormente al Pleno es que el proyecto inicial tenía unas carencias y así se reconoce tanto por el equipo de gobierno como por los técnicos. Y por otra parte, hay otros extremos que a nosotros nos llaman mucho la atención. En primer lugar, ya había una comunicación en el año 2019
de Iberdrola, donde se decía que en el caso de realizar las obras y que la potencia fuera superior a los 100 kilovatios, era necesario hacer un centro de transformación. En este proyecto que se presentaba, para que se hagan una idea los vecinos, se triplica esos 100 kilovatios, con lo cual era patente que hacía falta sí o sí. Eso es lo primero. La segunda cuestión, con respecto al centro de transformación, que para que lo entienda todo el mundo, estamos hablando de la energía eléctrica, la potencia que necesita suministrar para que funcione el pabellón, es que en el mes de febrero hay otra comunicación, febrero del 2020, de Iberdrola, donde se vuelve a recordar que hacía falta ese centro de transformación, que no podía iniciarse, o sea, no podía ponerse en funcionamiento el polideportivo si no estaba. Bueno, pues esa es la primera carencia que nos encontramos. Ahora, nos encontramos también con que hay que añadir más hormigón y más acero al proyecto inicial. En cualquier caso, lo que queda claro es que el proyecto pues tenía problemas y evidentemente ya apuntaba en aquel momento, y de esto los que entienden más de construcción y instalaciones eléctricas podrán abundar luego en este pleno, todo apuntaba a que iban a pasar cosas con el proyecto. Luego hay otra cosa que ha dicho el concejal de Hacienda, que es que bueno, la Comunidad de Madrid cubre el 80%. Bueno, pero no todo. O sea, el 80% de lo que se ha conveniado en su momento. Porque hay otra parte, que es esta modificación, que ya veremos a ver si lo cubre la Comunidad de Madrid o no. Parece ser, todo apunta a que no va a ser así. Pero en cualquier caso, que a pulmón lo vamos a tener que pagar hasta que la Comunidad de Madrid nos reintegre ese 80%, eso está clarísimo. Ahora mismo, tal y como están las obras, se supone que en 14 meses las obras estarían terminadas. Por lo cual las certificaciones van a ir cayendo mes tras mes y habrá que ir pagando esas certificaciones. Con esta modificación estamos hablando que a pulmón el ayuntamiento va a tener que pagar 4.300.000, de lo que recuperará el 80%. Porque es así. O sea, tú pagas la obra y luego la Comunidad de Madrid te reintegrará el 80% de lo que corresponda. Pero no tenemos la seguridad de que los 713.000 euros de este modificado que nos traen vaya a ser pagado. Esa es la primera cuestión que nos tiene que aclarar el equipo de gobierno. Por otra parte, la duda que nos plantea es ¿cómo sabemos que no nos vamos a encontrar más cosas, más modificaciones a este proyecto? Porque evidentemente tiene carencias muy importantes y ya se han puesto de manifiesto en esta primera propuesta que nos trae la empresa que está ejecutando la obra, que es la propuesta de la empresa que ejecuta la obra. Nosotros en sí no tenemos, como ayuntamiento, no tenemos ningún otro elemento para, digamos, contrastar lo que nos está trayendo. Por otra parte, el modificado es el 1955 con respecto al presupuesto inicial. Recordar que cuando supera el 20%, la ley ya prevé otros mecanismos, que es la responsabilidad del proyectista con respecto al proyecto que hizo y presentó y que evidentemente tenía carencias evidentes. Entonces, aquí hay muchísimos puntos oscuros que hay que aclarar. Nosotros nos reservamos a un segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. ¿Voy a intervenir yo? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Se me oye ya? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Se nos plantea por parte del equipo de gobierno esta modificación presupuestaria, es decir, la habilitación de fondos para acometer esta ampliación del presupuesto del Quique Blas. Vamos a ver, nosotros consideramos que esta es una propuesta totalmente injustificada, que parte de una premisa totalmente falsa, y es que el proyecto esté tan absolutamente mal como nos están pretendiendo. Y luego con las siguientes consideraciones técnicas. Primero,
en cuanto a la instalación eléctrica de baja tensión. Se habla de que el cable de proyecto tiene que ser libre de halógenos, es decir, que tiene que ser especial para locales de pública concurrencia, pero eso ya figuraba en el proyecto. Se añaden 50 y tantas en cuanto a instalación de baja tensión, pero no se acompañan ni planos que lo justifiquen ni los cálculos justificativos correspondientes que ameriten los cálculos de iluminancia y de iluminación que acrediten esta ampliación. Por otro lado, estamos observando las mediciones que se presentan en esta propuesta, las mediciones en baja tensión, y observamos que están duplicados y hasta duplicadas partidas. Se las cambia de nombre. Se añaden 700 puntos de luz o 670 cuando esos puntos de luz descritos de otra forma ya están incluidos en el proyecto. Se incluyen 4 que son cuadros eléctricos que son de la empresa constructora, que figuran gratis como mejoras por parte en la instalación del alumbrado, en las mejoras 7 y 8, la constructora detalla específicamente, con planos y con mediciones, las mejoras que realiza. Se nos plantean estas luminarias que son de la misma característica en cuanto a potencia, calidad, que las que ya hay en el proyecto. Luego el proyecto no estaría tan... Queremos saber por qué, querríamos haber sabido, si no se hubiese hecho tan precipitadamente, por qué razón se añaden 57 luminarias, cuando la garantía de que el alumbrado sea el requerido para competiciones internacionales corre de cuenta y riesgo de la empresa constructora que lo ha ofrecido como mejora gratis. Y ahora no lo quieren hacer meter como adicional, como una modificación de esto no puede ser, se están duplicando partidas, modificándolos los conceptos. Es más, en cuadros eléctricos que aparecen 3 veces los mismos cuadros o con ligeras modificaciones. Se está tumbando el proyecto para conseguir este dinero de forma injustificada. Porque, entre otras cosas, los contratos se hacen la riesgo y ventura de la empresa que las contrata. Y ellos tienen la obligación legal de cumplir con todos los pliegos del proyecto, memoria, planos, presupuesto. Y si hay alguna partida que no está incurrida en estos documentos, y si en otros, sí es su obligación cumplirla, porque es lo que manda la ley. Y meternos todas estas ampliaciones, 250.000, que no se justifica, pues a nosotros no nos parece ni medio bien. Estamos de acuerdo con el centro de transformación y al igual que el compañero Gonzalo, no entendemos por qué si desde el mes de febrero del 2019 se sabía, porque del proyecto inicial ya se sabía que la potencia eléctrica que iban a necesitar los dos polideportivos superaba los 300 kilovatios, no entendemos por qué el ayuntamiento no ha cometido un expediente para contratar este centro de transformación o no lo hubiese incluido no lo entendemos. En fin, quiero escuchar un poco a los compañeros y hago reserva para una segunda intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra Alba. Buenos días. Justo después de las elecciones de mayo, en el periodo de tiempo durante el cual se mantienen conversaciones para formar gobierno, en varias de las reuniones mantenidas con la alcaldesa, por aquel entonces en funciones, le transmití nuestra preocupación y nuestra oposición ante 2 de las actuaciones pendientes de ejecución por aquel entonces. La obra de la Plaza de los Belgas, cuyo comienzo sería inminente, y el pabellón Quique Blas. El tiempo ahora nos da la razón con respecto a la obra de la Plaza de los Belgas. Ha resultado tan innecesaria como parecía y ha tenido gravísimas repercusiones para muchos comerciantes y empresarios de la zona, además de acabar con el mercadillo en el P29. Esa obra, además, fue inicialmente presupuestada en aproximadamente 1.100.000 euros y
resultó costando a las villalbinas y villalbinas pues unos aproximadamente 1.400.000, precisamente también utilizando el mismo resquicio legal que quieren utilizar en el caso de la modificación presupuestaria que nos traen hoy, por el cual pues pueden modificar el proyecto siempre y cuando no supere el 20% del precio inicial del contrato en el caso de modificaciones no previstas. Como decía, 1.400.000 euros aproximadamente en esa obra, concretamente en la Plaza de los Belgas, que es simple y llanamente una auténtica vergüenza. Nosotros nos preguntamos, ¿se repite la historia ahora con el pabellón Quique Blas? Continuaré en un segundo turno después de escuchar lo que nos tienen que decir al respecto. Muchas gracias. De la palabra Unidas por Collado Villalba. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar señalar que hemos tenido como mucha premura con todo este asunto. Ha sido un pleno extraordinario con una comisión informativa que acabamos de terminar. Apenas nos ha dado tiempo, por lo menos en nuestro grupo municipal, a reflexionar sobre las conclusiones de lo que hemos estado escuchando, que ha habido muchísima información y muchas dudas en la comisión informativa previa. Y, bueno, más teniendo en cuenta, lo han comentado ya algunos compañeros precedentes, que desde febrero tenemos un informe de Iberdrola que nos está diciendo que, pues que básicamente que el proyecto en el que se basan todas las obras que se estaban ejecutando del pabellón, toda la parte de la instalación eléctrica se fundamenta en unos cálculos que son erróneos y que han subestimado la potencia que se iba a necesitar con esta ampliación. Nosotros concluimos eso, que ese proyecto tenía un error gordo de base que afecta a toda la instalación eléctrica y que ahora vemos que hay que subsanar. Claro, ¿qué pasa? Que nos parece un error lo suficientemente importante como para pedir responsabilidades a esa dirección facultativa que ha hecho esos cálculos erróneos, porque además aportan muchísima información, aportan muchísimos cálculos y llegan a unas conclusiones que evidentemente son erróneas. Partimos de este presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues que a consecuencia de este error de planteamiento de toda la instalación eléctrica, de este cálculo en base a que se iba a necesitar mucha menos potencia y con una baja tensión y con lo que teníamos no será suficiente, bueno, pues ahora se ve que no. Nos lo dijo ya Iberdrola en febrero y ahora se trae aquí y se dice que evidentemente necesitamos mucha más tensión, media tensión, un transformador, y que la potencia no era esa, sino que con la ampliación que se quiere hacer va a ser mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que a la vista de esta revisión, la propia dirección facultativa de las obras solicita una modificación del contrato que implica que para corregir todos estos errores que ellos han cometido, pues tenemos que ampliar el presupuesto en unos 700.000 euros, algo más de 700.000 euros. Esto implica casi el 20% del coste del contrato total, que son esos casi 4 millones, 3 y pico. Esto es importante porque no llega a ser el 20%. La propuesta de presupuesto que hay que añadir, que recordamos, hace la dirección facultativa. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa especialmente. ¿Por qué no se llega al 20% y se queda en un 19,55%? Bueno, pues nuestra preocupación está aquí porque según la legislación, según la Ley de Contratos del Sector Público, lo voy a leer, que es el artículo 315, para los casos en que hay una desviación del presupuesto por un error imputable al consultor, por errores que no fueron tenidos en cuenta al redactar el proyecto de obras, es justo la situación en la que nos encontramos nosotros. Este artículo 315 dice que para estos casos, en los que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20% del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, la Administración, nosotros el Ayuntamiento, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares un sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto
en función del porcentaje de desviación hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. Nosotros tenemos incluida esa posibilidad en la cláusula 40 del pliego de cláusulas administrativas y con el siguiente baremo de indemnizaciones. En el supuesto de que la desviación sea entre el 20 y el 30%, podríamos requerir una indemnización a quien hizo el proyecto erróneamente, como ha sucedido, de hasta el 30% del precio del contrato. Si fuera incluso más del 30%, podría ser del 40% y hasta el 50%. Pues bien, ¿qué pasa? Que nosotros, tal y como se nos plantea esta modificación, estamos asumiendo el presupuesto que elabora la propia dirección facultativa. Es decir, quienes han cometido ese error y quienes están en un riesgo de tener que indemnizarnos por haber hecho ese error, son quienes están diciendo, no, es que no llegamos al 20% y presentamos este presupuesto y este es el bueno. A ver, pues es que es que no hay por dónde cogerlo. Es que quien está en riesgo de pagar una indemnización es quien determina si la está cometiendo o no, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, al ayuntamiento al final nosotros estamos asumiendo por bueno ese presupuesto que nos están dando ellos mismos y que es que además es llamativo porque roza el 20%, pero no llega al 20%. Es decir, que casi, pero se libran de ello. Lo hemos planteado en comisión informativa. Nos decían y nos han dicho que, bueno, que evidentemente se pedirían responsabilidades a la dirección facultativa, que es quien elabora el proyecto. Vale, pero es que si no sobrepasa el 20% este coste, no podemos pedir responsabilidades, lo dice la ley. Mientras que si sobrepasa el 20%, sí que podemos porque lo dice la ley y lo tenemos recogido en el pliego de cláusulas administrativas. Entonces, lo que concluimos es que vamos a pagar 700 y pico mil euros de más porque el proyecto está mal hecho. Y estamos dejando que quien tiene la responsabilidad de pagar esa indemnización por haberlo hecho mal por ley, no la pague porque ellos mismos pues pueden decir que no porque el precio es menor. De momento, nada más que, bueno, sí, vamos a plantear una propuesta para que ustedes en su turno nos contesten desde el equipo de gobierno para también determinar nuestra posición de voto. Hay cosas que se tienen que hacer y esta es una de ellas para que esto salga adelante. De luego el transformador hay que ponerlo y el resto de las medidas, pues nosotros no somos técnicos para saberlo y es una documentación muy, muy compleja. Nosotros no somos técnicos y quizá el equipo que tenemos de técnicos en el ayuntamiento no pueda asumir tampoco toda esta capacidad de trabajo. Entonces, lo que les proponemos, y creemos que, sinceramente, que puede ser una medida en la que estemos de acuerdo y una solución. De verdad que es que no hay ninguna intención de poner palos en las ruedas ni de bloquear, ni todo lo contrario. ¿Cuál puede ser la solución? Digan, contratamos un servicio, una consultora puntual para estas propuestas que se han hecho, para estas modificaciones, un informe puntual, externo, en el que sea una parte que no esté implicada, porque es que la dirección facultativa, que es quien está haciendo el informe, está implicada, le va mucho en ello. Le va a tener que pagar una indemnización gorda. Entonces, lo que les proponemos, bien, hagamos un informe de una consultora externa que nos diga, pues miren, sí, se necesita todo esto. Efectivamente, para que esto funcione perfectamente, necesita todo esto y además el presupuesto es este. Y a lo mejor el presupuesto es menos, o a lo mejor el presupuesto es 19,20, pero a lo mejor el presupuesto es un 20,05 y ahí sí que podemos reclamar responsabilidades a la dirección facultativa. Y además nos amparamos en que eso lo dice una consultora externa. Vale. Es la propuesta que les lanzamos y, bueno, por favor, ténganla en consideración. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros fuimos muy críticos con la formulación que se hizo para el concurso de ideas porque no se propuso como lo hubiéramos hecho nosotros, un debate como con los clubes, con los usuarios de la instalación, en definitiva con los ciudadanos de Collado Villalba. De la misma manera, entendemos que se hubiera hecho necesario que hubieran opinado los técnicos deportivos de la casa y también los técnicos de urbanismo y de otras áreas. Como esto se hizo a posteriori, surgieron
nuevos condicionantes para la ejecución del proyecto que hubiera sido mucho mejor que hubieran aparecido como condicionantes del concurso y así los proyectos que se presentaron los hubieran tenido en cuenta y no hubieran requerido modificaciones al proyecto ahora, o por lo menos tantas. Pero aún así, aceptando como inevitable lo que ya está hecho, las modificaciones que se nos presentan es discutible si corresponden a un proyecto modificado o que no hubiera sido posible prever lo que ahora modificamos. Todo tenía pinta, pues tal y como dice la normativa, y nos han dicho los técnicos en la propia comisión informativa, que con una potencia cercana o que rondaba los 300 kilovatios y que ahora los supera, con el cambio que se propone en el sistema de climatización y el incremento de potencia, pues la compañía suministradora no nos iba a requerir la instalación de un centro de transformación. Tenía pinta de que sí, ¿no? Por lo que si se hubiera propuesto inicialmente formando parte del proyecto original, ahora no haría falta un modificado para este proyecto, al menos por este aspecto. Que la modificación de la instalación de baja tensión, como se nos ha dicho, para domotización de instalaciones, climatización e iluminación de la zona nueva y del antiguo Quique Blas no estuviera prevista originalmente y que todo el cable necesario no fuera libre de halógenos, como marca la normativa de baja tensión, o que se pretendiera instalar cuadros eléctricos, lo ha dicho también el técnico en la comisión informativa, pues de tipo doméstico en vez de otros, acorde con la infraestructura, es algo que no se puede pasar por alto. Que la climatización de un edificio, sea un polideportivo, una biblioteca, una vivienda, es un elemento fundamental de la misma y que pone en compromiso el propio uso de este equipamiento, nadie lo pone en duda. Lo que ponemos en duda es por qué no se incluyó efectivamente en la fase de proyecto esta solución y máxime cuando la modificación que se propone ahora resulta que es a coste cero. Luego tampoco hubiera supuesto un incremento del presupuesto original. Que la estructura metálica no estuviera acorde con lo que marca la normativa de construcción, pues es también inexplicable y no debe ser fruto de un modificado del proyecto porque debiera de estar contemplado en el proyecto original. No se nos han aducido causas sobrevenidas, sino que es que para cumplir con la normativa desde el principio hubiéramos tenido que hacer otro tipo de tratamiento a la misma. Que la instalación de protección contra incendios no tenga en cuenta cuestiones que afectan a las posibilidades de legalización de la misma, como la conexión, por ejemplo, de exutorios para sacar humo a la calle en caso de que haya humo proveniente de un incendio, pues hablando de humos esto no es fumable, ¿no? Yo creo que la instalación debe de diseñarse segura desde el primer momento. Que no tengamos antes de aprobar este modificado el compromiso fehaciente y la aprobación de quien debería de pagar el 80% de esta modificación es un despropósito, salvo que queramos asumir este coste, porque como dice el concejal de Hacienda, tenemos músculo financiero, pues bien, pues es así, punto, dígase, y si hay que asumirlo, se asume sin dilaciones y distracciones. Por lo tanto, nos gustaría escuchar las explicaciones del equipo de gobierno al respecto de estas cuestiones que estamos planteando antes de manifestar nuestra posición de voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como están planteando diferentes aspectos, el punto que se trae a aprobar es la aprobación de una modificación presupuestaria, sacar de remanente líquido de tesorería un dinero que hace falta para que el deporte en Collado Villalba, para que los niños de Collado Villalba puedan hacer uso de un pabellón que todos han reconocido que es muy necesario. Pero es verdad que están haciendo ustedes preguntas técnicas que afectan a lo que es el desarrollo de la obra en sí. Hay preguntas que yo les sabría contestar, por ejemplo, el informe externo. Yo entiendo que estas cosas tan delicadas tienen que ir refrendadas por un técnico de la casa, porque la ley lo exige. Ahí el señor Alcolea sabe más que yo, porque es su trabajo y hay cosas que tiene que refrendar un técnico municipal sí o sí. Y el técnico municipal creo que ha dado explicaciones sobradas al respecto y le parece apropiado. Pero bueno, en cualquier caso, si les parece, voy a dar un turno de intervención al concejal de Hacienda para que explique su parte de lo que han planteado que le afecte a él y otra parte al concejal de Urbanismo, que es el que se sabe técnicamente este proyecto al dedillo y les puede resolver todas sus dudas. Así que tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues voy a ir intentando contestar todo lo que se ha ido planteando, que es importante. La primera pregunta que se hace es respecto a la financiación. A ver, hay un error de base. El proyecto PIR, tal y como está redactado, desde que se hace la concesión y autorización, se le puede reclamar a la Comunidad de Madrid que anticipe el 50% del proyecto. Es decir, no tenemos que hacer los 4 millones y pico a pecho descubierto todo, no. El 50% se lo abona la CAM. Y de hecho ya se están en trámites para solicitar que efectivamente se haga la transferencia de ese 50%. Cuando se dice también que solo tenemos lo que dice la empresa y con independencia que luego mi compañero lo dirá, en el propio expediente, y lo tienen ustedes, consta
Aparte de los informes de la dirección facultativa, firmado tanto por el arquitecto como el aparejador, el arquitecto técnico, también consta informe del técnico de la casa, de don César, del ingeniero. Y ustedes han podido debatir con él y les ha explicado la necesidad de todas estas modificaciones. Respecto a otras cosas que se suelen comentar y parecen un leitmotiv recurrente, como que es que esto es como la Plaza de los Belgas, que es que ya se hizo, no, en la Plaza de los Belgas no se hizo modificado. En la Plaza de los Belgas se hizo la obra tal como estaba y yo creo que señores de Mascoya Villalba se confunden por la modificación presupuestaria que hubo que traer a principio de año para cubrir lo que faltaba por abonar porque se había saltado del ejercicio presupuestario, pero no significaba que hubiera un incremento. De hecho, se quedó por el 1.200.000, si no recuerdo más, que era más o menos por la cifra por la que se estaba licitada la Plaza de los Belgas. Sí que quiero hacer alguna aclaración respecto a lo que ha planteado Eva y me parece interesante. Vamos a ver, nosotros no podemos forzar la máquina para que la modificación llegue por encima del 20% para ver si podemos reclamar o no a la dirección facultativa. Por supuesto, este ayuntamiento, se ha dicho en la comisión, no va a quedarse de brazos cruzados y hará todo lo posible para intentar, si se puede buscar responsabilidades, reclamárselas a quien corresponda. Pero eso no significa que podamos decir vamos a forzar hasta llegar al 20,1 y así ya tenemos esa puerta abierta para reclamar. Como he dicho antes, aparte de las solicitudes de la dirección facultativa, también tenemos un informe del ingeniero que considera que ese proyecto modificado es acorde y correcto a las necesidades. Y además, ese técnico ha dado explicaciones muy ilustrativas de la realidad, de las necesidades, de que si queremos poner en marcha este proyecto, tiene que ser así y con este modificado. Se plantea que por qué no planteamos una propuesta a una consultora externa y demás. Pues porque al final, si de verdad nos ponemos ahí, no vamos a acabar equilibrados nunca. O sea, que nos ponemos a hacer una propuesta, ver si está correcto. Por todo esto, porque además dudamos de que tanto los arquitectos, tanto la dirección facultativa como el ingeniero de la casa no estén errando en sus previsiones de que este es el proyecto modificado. Y nos podemos encontrar con que perdamos 7 meses para terminar en el mismo punto de partida. Lo cual, pues, no parece muy útil o muy práctico de cara a lo que los ciudadanos esperan de nosotros, que es agilidad, diligencia y eficacia. Respecto a la última de las partes, se dice, ¿esta parte la va a cubrir la CAM o no la va a cubrir? Vamos a ver, esto lo he dicho en la comisión y no tengo ningún problema. Tenemos por un lado la parte principal, el proyecto madre, que efectivamente está cubierto por la CAM, y luego tenemos este modificado. La CAM tarda muchísimo en contestar y se está haciendo las gestiones para solicitar que el modificado se incluya dentro del proyecto inicial del PIR. Esto, por cierto, porque en la comisión he oído cosas en el sentido contrario, está permitido en los PIR. Los PIR permiten que se hagan modificados y que se hagan con cargo a las partidas del PIR. No en ningún sitio se dice lo contrario. Lo que sí que es verdad es que creo que ninguno queremos tener, como ha pasado en algunos municipios que conocemos, edificios que se queden ahí parados, muertos, que no terminan sirviendo para nada, cuando tenemos la suerte, que no tienen otro municipio, de tener un músculo financiero para ir asumiendo la obra y ya mañana reclamaremos a la CAM lo que le corresponda. Pero en todo caso tenemos la posibilidad de ejecutar la obra y hacerla. Las obras son necesarias, creo que todos estamos de acuerdo en eso y creo que todos estamos de acuerdo en que Quique Blas es necesario para el deporte del municipio de Collado Villalba. Es un emblema del deporte del municipio de Collado Villalba y creo que estamos todos ahí de acuerdo en que será necesario. Creo que he contestado a todas las preguntas que tenían en cuanto a la modificación presupuestaria, que es lo que nos ocupa aquí. Lo que estamos es dando cobertura presupuestaria para poder empezar este modificado. Porque si no damos cobertura presupuestaria, ni modificado, ni licitación externa, ni nada. No hay nada. O sea, primero hay que dar esta cobertura presupuestaria para poder empezar con el modificado. Y con eso, intentar acabar la obra en un plazo razonable en la que los vecinos se sientan satisfechos con las actuaciones realizadas. Nada más que añadir. Muchas gracias. A mí me están indicando por otros medios que si superase el 20% el modificado, lo que marca la ley de contratos del sector público no es pedir responsabilidades al adjudicatario, sino sacar de nuevo a licitación el contrato. Eso es lo que me están indicando los jurídicos. O sea, no podríamos pedir responsabilidades, sino habría que volver a sacar a licitación el contrato de nuevo. Tiene la palabra para los aspectos técnicos del proyecto en sí el concejal de urbanismo. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, básicamente por no abundar en todos los aspectos que se han ido tratando y por resumir las partes técnicas de las que yo tengo conocimiento, pues básicamente se habla mucho del centro de transformación, que corresponde al 7%, pero evidentemente luego hay otras partidas que son importantes, por ejemplo la modificación de la climatización,
que no tiene un coste asociado, pero que por su importancia ya justificaría técnicamente un modificado del proyecto. Es necesario indicar que la Ley de Contratos del Sector Público contempla la figura del modificado y más la nueva ley del 2017, que no permite que independiente o globalmente los precios contradictorios superen el 3%. Por lo tanto, cuando hay cuestiones técnicas que requieren un cambio sustancial como es este, solo nos queda la figura jurídica del modificado para llevar a buen término la obra, ¿no? Aquí de lo que se trata y en lo que estamos es en que el proyecto sea funcional, ¿vale? Con independencia de que esté mejor o peor redactado, que eso son cuestiones que se dirimirán jurídicamente y que ya están en proceso. Pero nosotros ahora no estamos aquí en esta cuestión. Estamos en dar la cobertura para que el proyecto sea funcional y que los vecinos, las familias, los niños puedan disfrutar de una instalación con todas las garantías del código técnico, etcétera. Cuando se habla de las duplicidades, etcétera, las mejoras se van a exigir. Efectivamente, esas se definen en el inicio, en el pliego, en el contrato y se van a exigir su aplicación. Eso no indica que no haya cuestiones ligadas a la baja tensión, a la climatización o a las cimentaciones, que evidentemente tienen que cumplir la clase 3 del Código Técnico de Edificación porque requieren unos tratamientos por freáticos que no estaban previstos y que a esa estructura hay que darle unos tratamientos por agua que no estaban previstos y que hay que contemplar. Esas cuestiones, pues evidentemente hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a temas de cimentación, pues por ejemplo, estamos hablando de 27.000 euros, pero hay que incluirlo. O sea, que esta cuestión, si no tiene unidades de obra, pues evidentemente no puedes hacer, ¿cómo lo ejecutas? O sea, que es que aquí de lo que estamos hablando es de una ejecución funcional para un edificio funcional. Las cuestiones ya ligadas al centro de transformación, si se saca, si no se saca, etcétera, pues hombre, yo soy de la opinión que es mejor una solución global que englobe todas las cuestiones tenidas en cuenta en el proyecto, a empezar aquí a sacar una parte por un lado, a que otras sean imposibles de gestionar dentro de la propia obra, puesto que aunque estamos hablando de que los excesos de medición pueden llegar al 10%, para tener excesos de medición tienes que tener contemplada esa unidad. Si no la tienes que incorporar al proyecto. Si la tienes que incorporar al proyecto, tienes que redactar un modificado. Y, insisto, el modificado es algo que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, porque efectivamente pues pueden surgir cuestiones como las que tenemos encima de la mesa, que, bueno, pues que hay que darle solución. Y estas son vamos, en resumen, yo creo, las cuestiones que se van planteando en cuanto a que si hay duplicidades o no hay duplicidades, pues hombre, hay cuadros de luz, sí, como cuadros de luz, sí, pero bueno, hay cuadros de luz que pueden dar, bueno, servicio pues a una vivienda, ¿no? Pero evidentemente 314 kilovatios, pues aunque haya un cuadro de luz previsto para unos kilovatios, no es de la magnitud de todas las cuestiones que debe incluir y que por eso se incluye en el modificado. Entonces, bueno, en este sentido, de momento, nada más que añadir. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, gracias por decir algo de explicaciones del equipo de gobierno, pero claro, sí que eran patentes algunas cosas. Dice el concejal que se ha solicitado ya el 50%, el adelanto del 50% del PIB. Claro, una cosa es solicitarlo y otra cosa es saber cuándo te lo van a mandar. Como bien ha dicho, la Comunidad de Madrid está tardando mucho en contestar, con lo cual no sabemos cuándo llegará ese 50%. Lo que sí está claro es que las certificaciones de obra habrá que irlas pagando sí o sí. O sea, no podemos decirle a la constructora, es que como no me ha pagado la Comunidad de Madrid, espérese usted. Por otra parte, lo que nos ha mostrado también el concejal de urbanismo, bueno, es una decisión, que esto sí que es una decisión política del equipo de gobierno que considera que es mejor no sacar el centro de transformación, no licitar el centro de transformación de manera independiente, pues porque él considera que es más ágil hacerlo así. Bueno, es una opinión del equipo de gobierno tan respetable como cualquier otra, como la nuestra, que consideramos que es necesario sacar el equipo de transformación fuera de esto. Como lo que nos están trayendo es ya un paquete cerrado, que es aprobar el modificado, 713.000 euros, y que la haga la misma constructora todo, bueno, pues es que no estamos de acuerdo con ello. Sí que la prudencia lo que dice es que no estaría de más
el tener una consultora externa que nos diga si lo que nos están presentando en esta modificación se ajusta y es suficiente. No vaya a ser que nos encontremos que luego no sea suficiente y nos encontremos con otro problema más adelante. Con lo cual, es la pescadilla de la obra pública en España, que empezamos con una cantidad y terminamos con muchísimo más y además con las prisas de que, bueno, lo tenemos que acabar, eso estamos todos de acuerdo, pero hay que acabarlo bien y sobre todo que estamos manejando dinero público. Esto no es la obra de casa. La obra de casa, bueno, pues te rajas el bolsillo y es tu dinero. Tú verás lo que haces con tu dinero, pero es que esto no es nuestro dinero. Esto es el dinero público, el dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener especial cuidado. Hay que ser muy cuidadoso con esto. También ha salido en este debate acerca de una serie de puntos de luz, de cuadros, de cableados, que no queda muy claro si eso estaba en el proyecto, no estaba en el proyecto, si se están duplicando o no se están duplicando, y por lo tanto crea dudas. Dense en cuenta ustedes de las dudas que crea esto a los concejales, que, bueno, no somos técnicos precisamente en esto. Como está reconociendo la propia alcaldesa, o sea, nos tenemos que creer lo que dicen los técnicos y nos tenemos que dar por hecho de que el proyecto, bueno, pues han medido bien, pero es que, claro, los indicios que tenemos sobre el proyecto es que está mal. Eso es lo que ahora tenemos sobre la mesa, es que hay un error de bulto en ese proyecto y que por eso estamos en esta situación, si no, no hubiéramos tenido que traer esta modificación presupuestaria. Entonces, las dudas que tenemos son lógicas y esto tiene que entenderlo los ciudadanos. Si ya te hacen un proyecto y el proyecto ya está equivocado de partida porque no contempló lo inicial, que era el centro de transformación, que ibas a tener 300 kilovatios de consumo y resulta que solamente tenías a partir de 100 tenías que hacer... El tiempo le dice el secretario, señor Díaz. Bueno, pues salvo que nos cambien el punto, desde luego este punto nosotros no podemos votar a favor, votaremos en contra. Vale, por eso no somos técnicos, efectivamente, pero por eso tenemos un técnico de la casa que es el que da fe de que todo está correcto y él sí que mira por los intereses de los vecinos de Collado Villalba, o sea que es un informe de parte al fin y al cabo, y además así lo marca la ley. Hay informes que tienen que ser del técnico de la casa. De hecho, yo me leí el informe del técnico de la casa, antes que el del proyectista, pero entiendo sus dudas. Lo que pasa es que me fío ciegamente de nuestro técnico, sinceramente. Tiene la palabra Vox. Yo también me fío. Tiene la palabra Vox. Sí. Sí. El técnico de la casa es ingeniero de caminos. Yo soy ingeniero electricista con más de 40 años de experiencia en instalaciones eléctricas de baja tensión. Y todo lo que se está diciendo está rodeado de una cantidad de falsedades. Se nos está diciendo que se van a pedir responsabilidades y ya vemos que no hay responsabilidades a quien reclama. Se nos dice que se está haciendo, que se haría una reclamación a la Comunidad de Madrid por parte del concejal para intentar que este adicional nos pague el 80% a la Comunidad de Madrid, cuando él sabe a ciencia cierta que en el convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid hay un artículo específico que dice que cualquier ampliación económica irá a cargo del Ayuntamiento exclusivamente. Nos mienten, sí es así, señora alcaldesa. Y estamos tratando temas técnicos porque los temas técnicos implican dinero, que es ese dinero. Y una última cosa por técnica. En el proyecto original, ya la potencia prevista ya eran 300 kilovatios y ya hace falta por ley un transformador. Y los cables, todos los cables previstos en la instalación están perfectísimamente detallados en el proyecto original. Eso como segunda cuestión, porque están todos legales, con arreglo a la normativa. Todo lo que nos están metiendo es pura bazofia. Y luego quiero decirle otra cosa. Ocurre y viene por los proyectos de ideas, por los concursos de ideas. Los concursos de ideas, como usted bien conoce, son
son la fuente más grande de corrupción que hay en un año. Porque con el pretexto de que es un concurso de ideas se puede meter amiguetes, se puede meter a gente indocumentada. De hecho, las noticias que tengo son que este proyecto, este concurso de ideas del que usted fue presidente del jurado y que intervino su concejal de Hacienda de entonces, Yolanda, y otros concejales, no sé si de la oposición o del equipo de gobierno, que se aprobó con la votación en contra de los técnicos y arquitectos que participaron en ella. Esas son noticias dadas por un concejal de su grupo, de su equipo de gobierno. Entonces, pues esto es lo que el proyecto, porque está hablando del de la Plaza de los Belgas. Yo no presidí este proyecto para nada, ni intervine en nada. O sea, se está usted equivocando. Miente usted, por unanimidad. Señora alcaldesa, yo no he participado en este. Yo delegué la presidencia. Dejen, por favor, no me interrumpa, si no le importa. Es que habla usted de oídas y yo hablo de... con toda la boca. Le voy a leer... No. Que es que no estoy hablando de oídas. Le voy a decir la nota municipal. Bueno, córteme el tiempo. Una nota del equipo del área de comunicación del ayuntamiento. Hablando sale a licitación, esto es 18 de octubre de 2019. Sale a la licitación la obra de ampliación y remodelación del pabellón Quique Blas. La obra ganadora trasluciente, que por lo que vemos es trasoscureciente, por lo que parece ser que están diciendo ustedes. Fue elegida por el jurado que estuvo compuesto por la alcaldesa Mariola Vargas, los concejales de Urbanismo y Deportes, representantes de los grupos políticos municipales, arquitecta e ingeniero municipal, así como arquitectos de reconocimiento. Pues si se aprobó por unanimidad, jolín, con el reconocido prestigio de los arquitectos, porque puedo entender de ustedes. Pero vamos, si ahora están diciendo que el proyecto es una auténtica... Y hace 2 meses que ha empezado la obra, es que no se tiene técnicamente, no se tiene. Esta es una decisión política. Vamos a ver, señora alcaldesa, voy a utilizar unas palabras suyas. Esto es de primero de alcaldía. No hacer contratos de esta envergadura, concursos de esta envergadura, porque son una fuente de corrupción terrible. Y usted debe ir a lo que se ha referido antes el concejal de Hacienda. Y se le acaba el tiempo, señor Martín, tal y como le indica el secretario municipal, así que por favor posicione su voto. Que me queda 1 minuto, ¿no? No, que se le ha acabado el tiempo. Ya. Vamos a votar en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra Mas Collado Villalba. Bien, traen esta modificación presupuestaria para la ejecución del proyecto modificado del proyecto de ejecución de las obras de ampliación del Polideportivo Enrique Blas Echevarría, y esta solicitud viene condicionada principalmente por 4 causas. La primera de ellas es la necesidad de ejecución de un centro de transformación eléctrico no contemplado en el proyecto de ejecución. La inclusión de las mejoras de climatización en la ejecución del proyecto sí incluidas en el proyecto. De hecho, es una de las razones por las cuales resulta ser ganador. Ahora dicen que aumenta significativamente la potencia prevista para la instalación, se sustituye la instalación de calor actual de la caldera actual de gasoil por un sistema de climatización eléctrico y que, tras consultas con la compañía Iberdrola, esta confirma la necesidad de ejecutar un centro de transformación. Es decir, ¿por qué hace falta un transformador? Pues miren ustedes, y cito de uno de los informes del expediente. Esta actuación es imprescindible para prestar el servicio del complejo deportivo proyectado, toda vez que supone el suministro de energía eléctrica precisa para la actividad principal del recinto, así como su legalización conjunta de la red interior con una previsión de demanda energética que es superior al triple de la actual. Nos planteamos, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en plena era Agenda 2030, no se haya planteado obtener energía eléctrica para el nuevo sistema de climatización a partir de fuentes de energía renovable? Podríamos producir la energía eléctrica que vamos a consumir. Hoy en día no podemos permitir esto. Y además, y recuerdo, y tiren ustedes de documentación del informe y de hemeroteca, este proyecto trasluciente resulta ganador, entre otras razones, porque se suponía que el consumo de energía sería casi nulo.
Se supone que el edificio estaba diseñado de acuerdo a los criterios más actuales de organización funcional, accesibilidad, seguridad y eficiencia energética, hasta el punto que se perseguía convertir el edificio en un consumo de energía casi nulo. Y resulta que el consumo de energía eléctrica se tiene previsto que se incremente hasta triplicarse. Y repito, como en pleno siglo XXI, en plena Agenda 2030. Permitir esto es una auténtica vergüenza. Si tenían previsto mejorar la climatización, cambiando la caldera de gas por una bomba de calor que funciona con electricidad, está claro que debían haber previsto ese incremento de consumo energético. Los proyectos los hacen profesionales, por lo que no es creíble que no lo tuvieran previsto. Entendemos que sí es una modificación sustancial, no es una circunstancia imprevisible y sobrevenida. Es una obra esta que nosotros rechazamos desde antes de empezar su ejecución, como ya he dicho, tanto la fórmula empleada como el proyecto elegido. No queremos que se cumplan nuestros augurios sobre los problemas que planteará el modificado del pabellón, ese nuevo módulo adosado que en otras ocasiones ya hemos detallado. No se tuvo en cuenta las necesidades de los usuarios, de los clubes, con quienes no se contó. De hecho, tras la modificación, serán expulsados del pabellón, sus oficinas ya no se podrán ubicar allí. Se destruyen plazas de aparcamiento, se reduce el aforo, no se han contemplado vestuarios en el nuevo módulo, los vestuarios remodelados que no cumplen las exigencias de las distintas federaciones. Señora Isa, estamos de acuerdo en que sí, Collado Villalba necesita instalaciones, pero no estamos de acuerdo con esta modificación del Quique Blas con problemas de inicio. Señor Pizarro, esta instalación es imposible que sea funcional. Ya le planteé, señora alcaldesa, que debía estar muy convencida de la obra que realizaba en el Quique Blas, puesto que allí nos hemos criado muchos villalbinos y muchas villalbinas. Hemos sido allí muy felices, hemos vivido momentos memorables. Es una instalación mágica para muchos de nosotros y hay que estar muy convencidos para tocar el Quique Blas, porque se tocan muchos corazones, le dije. Y lo he repetido en muchas ocasiones. No cuentan con nuestra aprobación y no vamos a ser cómplices de esto. Nosotros votaremos en contra. Ya me hubiera gustado a mí hacer un pabellón aparte y nuevo, que realmente era lo que necesitábamos todos, pero en el momento presupuestario en el que estábamos y sobre todo en el que estamos ahora, lo único que se nos permitían eran inversiones financieramente sostenibles. Y esa es la única que nos aprobó la intervención. Sacar una obra no es tan fácil, te hacen falta muchas aprobaciones. Insisto, ojalá hubiésemos podido hacer un pabellón nuevo, que era lo que ustedes querían, lo sé, y siempre lo ha dicho eso. Pero no se podía y la realidad nos arrollaba, cada vez hay más niños que cada vez practican más deporte y teníamos que darles un servicio que es pues más espacio para hacer más deporte y más espacio bien iluminado y con condiciones climáticas adecuadas. Eso es lo que vamos buscando exclusivamente y por eso es lo que se está pidiendo en definitiva, es hacer un modificado de una obra que se ha visto por circunstancias sobrevenidas ha aumentado su coste. Muchas gracias. Tienen la palabra Unidas por Collado Villalba. Hola, buenas de nuevo. Creo que no me queda ya tiempo, así que me voy a ceñir a la posición de voto ciñéndonos al punto que se nos trae, que es la modificación, esta modificación presupuestaria. Una modificación que, lo volvemos a decir, está basada en un presupuesto que nos da la Dirección Facultativa de las Obras, que es parte implicada, y a quien le va en esta cantidad el que se la pueda imputar como implicada y pedirle indemnizaciones o no. No podemos asumir que esta cifra venga determinada por una parte implicada, por eso hemos hecho esta propuesta. Y en estas circunstancias lo sentimos mucho, pero por mera transparencia, vamos, no podemos votar a favor, votaremos en contra. Recuerden que esta cifra viene validada por el técnico municipal, el ingeniero de obras municipal, es decir, que es otro informe de parte, en este caso de nuestra parte. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias de nuevo, señora presidenta. De nuevo ponemos la casa patas arriba y en aras de salir del atolladero, digamos, airosamente, recurrimos a solicitar comportamientos responsables a todo el mundo por no habernos exigido antes al equipo de gobierno anterior de la pasada corporación que nos metió en este embrollo de esta manera, esta responsabilidad. Esto es como operar a corazón abierto en mitad de la operación, pedir a la farmacia del hospital que busque si hay hilo de sutura por algún sitio. El problema no es de los concursos de ideas, como decía creo que Mario de Vox, el problema es de cómo se gestionan. Y de nuevo, la torpeza del equipo anterior, heredada y asumida por el equipo de gobierno actual,
nos lleva de nuevo a un callejón en el que se nos dice que solo hay una salida y ahí se nos empuja por parte del equipo de gobierno. También la torpeza en la gestión de la Comunidad de Madrid nos lleva a asumir el riesgo de pagar y rezar para que ellos nos paguen después, incluso lo que ya está aprobado en el plan PIR, si es que al final lo hacen. Dejen de convertir a los villalbinos, a sus carencias y a sus necesidades en rehenes de sus torpezas y gestionen bien. Como ha dicho el primer teniente alcalde Bernardo en la comisión informativa anterior, el proyecto tenía, esto es cito textual, carencias de origen. Y esto es lo que trata de evitar esta modificación. Y esto es precisamente lo que se hubiera tenido que o podido evitar con una buena gestión desde el principio, como criticamos, desde el principio de que se sacó el concurso. Y esto es lo que de nuevo no se ha evitado. Y esto es lo que nos hace, desgraciadamente, votar en contra de esta modificación, aunque seguimos a disposición del equipo de gobierno para buscar soluciones a la infraestructura probablemente más importante que más en cuestión está ahora para los ciudadanos de Collado Villalba. Muchas gracias. Votaremos en contra. Pues muchas gracias. Se somete a votación este punto. Bueno, perdón. ¿Quieren añadir algo más tanto el concejal de Hacienda como el concejal de Urbanismo? Que les he quitado un turno de palabra. Yo sí quería hacer un comentario, por favor, vale. Señora presidenta. Mire, yo entiendo la postura que ustedes manifiestan, la entiendo y me parece razonable, pero hemos hablado en la comisión informativa de dónde estamos y dónde queremos llegar. Tenemos la posibilidad de hacer esta modificación presupuestaria y sabemos que es necesaria. Y el problema que nos encontramos es que o la aprobamos, y ya no sé cómo explicar estas cosas, o no va a incluirse en el proyecto, y no estamos hablando de un par de meses de demora, estamos hablando de una demora que se puede ir en el tiempo. Mucho. Y creo que ninguno de nosotros lo queremos, porque en la comisión informativa no me da la sensación de que ninguno de nosotros lo quisiéramos. No se ha llevado a nadie a un abismo, ni se ha puesto en una situación insostenible. Lo ha dicho la alcaldesa en varias ocasiones y es que creo que hay que remarcarlo. O sea, está la dirección facultativa, pero está el informe del técnico de la casa validando esa cantidad. Estamos hablando de un proyecto modificado que tenemos la suerte de poder hacer la obra, de poder llevarla a cabo. Y es que de verdad queremos parar esta obra con todo el perjuicio que va a ocasionar a todos los villalbinos de manera innecesaria, cuando todos sabemos, es más, dice usted, señor Alcolea, el portavoz del Partido Socialista, dice, voy a leer textualmente lo que ha dicho el primer teniente alcalde. Bueno, pues textualmente le recuerdo que usted ha dicho y ha indicado en la comisión, ha dicho, las modificaciones que se plantean en esta modificación son absolutamente necesarias. Lo ha dicho tal cual, son absolutamente necesarias. Y si son absolutamente necesarias, y en eso estamos todos de acuerdo en que son absolutamente necesarias, no tiremos atrás una modificación presupuestaria. Por cierto, vamos a volver a retomar. Estamos en la primera parte, porque ya que nos vamos a hablar un poco de todo, pero si lo trae este concejal es porque lo que estamos hablando de momento es de dar cobertura presupuestaria. O sea, que lo que queremos es garantizar que exista el dinero para poder llevar a cabo lo que haya que hacer en el Quique Blas. Seguramente luego mi compañero explicará qué es lo que mejor o creo que se puede hacer. Pero lo que se está tratando aquí no es del modificado ni de la aprobación del modificado. No, lo que se está tratando aquí exclusivamente es de dotar presupuestariamente, de dar cobertura presupuestaria de esas obras que en la comisión se han indicado que eran absolutamente necesarias. Y puesto que son absolutamente necesarias y solo estamos hablando de dar cobertura presupuestaria, que no confundamos los puntos y veamos lo que estamos votando, de verdad creo que deberían de recapacitar y permitir que esto salga adelante, porque lo que se está tratando es aprobar la cobertura presupuestaria exclusivamente de unas obras que, le repito, señor Alcolea, y lo digo a usted porque es que lo ha dicho expresamente, que son absolutamente necesarias. Nada más que añadir, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, que le veo que se ha puesto la cámara. Quiere usted intervenir, ¿verdad? Pues tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, aquí lo que se pone de manifiesto una vez más es, digamos, la falta de altura de miras, un revanchismo político absoluto, el no pensar en los vecinos, en los ciudadanos, el no pensar en las familias, en los niños, en que sea un proyecto funcional, y de lo que se trata simplemente es, bueno, pues el aprovechar políticamente una cuestión al margen de la utilidad, la funcionalidad o el fin que se persigue. Al margen de las cuestiones que se puedan plantear, de las responsabilidades que cada uno deba asumir, evidentemente el actual equipo de gobierno lo que debe de intentar es hacer que todo esto salga adelante, y aquí estamos debatiendo con transparencia, con documentación, con informes de funcionarios, con todas las herramientas que la ley nos permite a día de hoy. Yo creo que no hay más transparencia
que el estar debatiendo de esto en una comisión informativa con todos los detalles técnicos habidos y por haber y en un pleno público en el que los ciudadanos pueden ver claramente cuál es la intencionalidad. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que son mejorables y que la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 es muy restrictiva en cuanto a los precios contradictorios y además es legal, repito, es legal plantear un modificado justificándolo, planteándolo, detallándolo, etcétera, pues realmente la única explicación que tiene la postura de los grupos políticos es revanchismo político y no pensar en los ciudadanos, nada más. Gracias. Pues muchas gracias. Se somete a votación. Más Madrid. En contra. Vox. Vox. En contra. Más Collado Villalba. En contra. Unidas por Collado Villalba. En contra. Partido Socialista. Contra. El equipo de gobierno votará a favor de este punto. Señor secretario, si tiene usted los 25 votos. Un momento. Tengo de momento 23, 11 a favor y 12 en contra. Sí, falto yo, perdón, estoy en ello. Sí. No sé quién más, pero yo por lo menos seguro que sí. El mío listo. Sí, un momento. Sí, hay 24. Faltaría... Me falta Eva, creo. Ya hay 25. Hay 25 votos a favor. O sea, perdón, hay 25 votos, de los cuales 11 votos son a favor y 14 en contra. Pues este punto queda rechazado con los votos en contra de todos los grupos políticos del Pleno, excepto el equipo de gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vecinos por Collado Villalba, que votan a favor de que el Quique Blas siga adelante. Sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión.